Él solo quería un contrato, ella solo quería salvar a su familia, pero ninguno de los dos imaginaba que este acuerdo frío cambiaría sus vidas para siempre. Míralo hasta el final, porque esto no es un romance común. Hola, amigos, antes de empezar esta increíble historia, dejen un comentario abajo sobre su experiencia, ¿de acuerdo? Y recuerden darle a me gusta y suscribirse al canal. El aire en la suntuosa sala de reuniones de Castillo Ingeniería, en el vibrante corazón de Puerto Madero. Buenos Aires era tenue y frío, un ecosistema aparte del calor húmedo que castigaba la ciudad. Era un ambiente donde el silencio era sinónimo de poder y cada palabra, una pieza en movimiento en un complejo tablero corporativo. En el centro de este universo, a la cabecera de una mesa de caoba que reflejaba, como un espejo oscuro, los rostros tensos de los hombres más influyentes del sector de la construcción argentino, estaba Mateo Castillo. A sus 35 años, era la personificación del éxito en 1960, su forma más implacable y solitaria. Heredero y CEO de un imperio construido sobre hormigón, acero y una reputación de eficiencia que rozaba la crueldad, Mateo era un hombre acostumbrado a tener el mundo a sus pies. Sus trajes eran confeccionados en Milán, sus zapatos lustrados a la perfección y su expresión una máscara de control y distancia que rara vez o nunca se quitaba. Para él, las emociones eran pasivos, vulnerabilidades que comprometían la lógica pura de los negocios, y las relaciones humanas eran, la mayoría de las veces, transacciones con objetivos y plazos claramente definidos. Pero tras la fachada de un poder inquebrantable, la vida de Mateo Castillo estaba a punto de chocar contra un muro que ni su dinero ni su influencia podían sortear fácilmente. La muerte de su abuelo, patriarca y fundador de la empresa, había sacado a la luz una cláusula olvidada y excéntrica de su testamento. Para que Mateo asumiera el control total y sin restricciones de la herencia y la presidencia del Consejo, debía demostrar en un plazo de 6 meses que había establecido un hogar estable con sólidos valores familiares. Un eufemismo arcaico para lo único que Mateo no tenía ni deseaba: un matrimonio. La noticia fue una bomba en su vida perfectamente orquestada, una exigencia que consideraba absurda, el capricho póstumo de un anciano que nunca había comprendido su dedicación inquebrantable al negocio. Pero la herencia era demasiado grande, el poder en juego demasiado crucial como para ignorarla. Así que, con el mismo pragmatismo con el que analizaba un nuevo proyecto de construcción, Mateo decidió que si necesitaba una esposa, la encontraría de la manera más eficiente y sencilla posible, mediante un contrato. A muchos kilómetros del lujo estéril de Puerto Madero, en un vibrante barrio obrero de La Boca, donde los coloridos muros de Caminito apenas lograban disimular la lucha diaria de sus residentes, la vida de Valentina Torres se desplegaba en una paleta de colores mucho más austera y urgente. A sus 23 años, Valentina era el pilar silencioso de su pequeña y conmocionada familia. Hija de un excapataz de construcción de Castillo Engineering, un hombre leal y trabajador que había fallecido unos años antes, de repente se vio a cargo de sus 2 hermanos menores, los gemelos Lucas y Sofía, tras la repentina muerte de su madre. La casa donde vivían, la misma donde ella había nacido y crecido, estaba al borde de la pérdida, ahogada en deudas e hipotecas que se acumulaban como una marea implacable. El salario que ganaba como dependienta en una pequeña librería de barrio, aunque honesto, apenas cubría sus gastos básicos y el espectro del desahucio era un fantasma que la acechaba en las noches de insomnio. Valentina era una joven de serena belleza y de una inteligencia que ella misma no reconocía del todo.
una soñadora obligada por la vida a convertirse en una pragmática reticente. Fue en este escenario de inminente desesperación que los dos mundos, el de Mateo y el de Valentina, chocaron inesperadamente. El abogado de Mateo, un hombre astuto con una memoria prodigiosa, recordó al viejo Torres, el capataz que también había servido a la empresa, y a su hija mayor, una joven que según él era discreta, honorable y sobre todo desesperadamente necesitada. La propuesta se hizo directa y sin rodeos. En una reunión fría en el despacho de abogados de la empresa, Mateo Castillo, en persona, presentó a Valentina los términos del acuerdo que cambiaría su vida para siempre. Necesitaba una esposa falsa durante al menos 2 años para asegurar su herencia. A cambio, saldaría todas las deudas de su familia, garantizaría la propiedad de la casa y le ofrecería una generosa mensualidad que le permitiría cuidar a sus hermanos con dignidad y, quién sabe, incluso retomar los estudios que se había visto obligada a abandonar. El matrimonio sería un acuerdo comercial, simple, frío y, sobre todo, carente de cualquier expectativa de amor o afecto. Valentina escuchaba cada palabra de Mateo con el corazón latiéndole con fuerza, una mezcla de incredulidad, humillación y una tentación casi insoportable. La idea de casarse con un completo desconocido, de vender su independencia y su vida a cambio de seguridad económica, hería sus principios más íntimos. Pero entonces pensó en Lucas y Sofía, en los rostros asustados de sus hermanos, ante la posibilidad de perder el único hogar que habían conocido, y el peso de la responsabilidad habló más fuerte que cualquier orgullo herido. Miró a Mateo, a esos gélidos ojos azules que la observaban con la impersonalidad de quien analiza un contrato, y reunió todas sus fuerzas. «Acepto, señor Castillo», dijo con una voz sorprendentemente firme, aunque tenía el alma hecha pedazos. Mateo, aliviado de que su problema se hubiera resuelto con tanta eficacia, simplemente asintió, extendiendo el contrato sobre la mesa. «Los términos son claros, señorita Torres», dijo con voz grave y monótona. «Nos casaremos por lo civil la semana que viene. Te mudarás a mi casa, tendrás vivienda, apoyo económico y la estabilidad necesaria para cuidar de tu familia. A cambio, espero total discreción de tu parte y que me acompañes en eventos sociales cuando sea necesario. No exijo, y quiero que esto quede absolutamente claro, ningún tipo de implicación emocional. Somos socios comerciales en un acuerdo mutuamente beneficioso. Nada más». Valentina sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. «Entendido. Señor Castillo, puede estar tranquilo. No espero absolutamente nada de usted, salvo que cumpla con su parte del contrato». La ceremonia de boda fue un fiel reflejo de la naturaleza del acuerdo que los unió. Un asunto frío y rápido, carente de cualquier rastro de emoción o celebración. Tuvo lugar una gris mañana de martes en un registro civil del centro de Buenos Aires, un lugar impersonal de paredes beige y olor a papel viejo y trámites burocráticos. No hubo flores, ni música, ni invitados, salvo los 2 testigos desconocidos proporcionados por el abogado de Mateo. Valentina llevaba un sencillo vestido color crema, el único que tenía remotamente apropiado para la ocasión, y su cabello oscuro estaba recogido en un sencillo moño, dejando al descubierto la delicadeza de su cuello. Mateo, por su parte, lucía uno de sus impecables trajes gris oscuro, con una expresión en su rostro tan neutral y controlada como la de quien firma un contrato para la adquisición de una nueva empresa. Ante un juez de paz que recitaba las palabras de la ley con una monotonía aburrida, eran solo 2 rostros serios, 2 firmas en un documento que cambiaría sus vidas para siempre, pero que, para ellos, parecía carente de significado real. Sin embargo,
Justo en el momento en que firmaban los papeles que los declaraban marido y mujer, Mateo, impulsado por un impulso que él mismo no comprendió, miró a Valentina, y algo en su expresión lo inquietó profundamente. No era nerviosismo, ni miedo, ni arrepentimiento. Era una calma desoladora, una resignación tan profunda que parecía rozar la tristeza infinita. Sus ojos, de un marrón cálido y expresivo, parecían distantes, como si su alma estuviera a kilómetros de aquel frío registro civil. Por una fracción de segundo, sintió una punzada de algo parecido a la culpa, una incomodidad por arrastrar a aquella joven a su mundo de apariencias y conveniencias. Pero rápidamente reprimió el sentimiento, atribuyéndolo al estrés de la situación. Sabía en lo que se metía. Es un buen negocio para ella también, se dijo, mientras la lógica pragmática recuperaba el control de sus emociones. El juez los declaró casados, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso o felicitación. No se besaron. Acaban de intercambiar un apretón de manos formal, como dos socios que acaban de cerrar un trato importante. La cena de celebración de esa noche, en el lujoso y minimalista ático de Mateo, fue aún más incómoda que la ceremonia en el registro civil. La mesa estaba puesta con impecable elegancia. La comida, preparada por un chef privado, era ciertamente deliciosa, y la vista de la ciudad iluminada era impresionante. Pero el silencio entre ellos era pesado, denso, casi palpable. Valentina apenas probó su comida, sintiéndose como una intrusa en ese ambiente lujoso y sofisticado que no le pertenecía. Mateo, por su parte, se sentía extrañamente incómodo en su propia casa, sin saber qué decir ni cómo comportarse frente a esta joven que ahora era su esposa, pero que seguía siendo una completa y enigmática desconocida. Intentó conversar sobre asuntos triviales, sobre el clima, sobre la comida, pero las respuestas de Valentina eran monosílabas, educadas, pero distantes. ¿Quieres algo? ¿Quizás más vino?, preguntó intentando romper el hielo. No, gracias. Solo un poco de agua, por favor, respondió ella en voz baja, apenas por encima de un susurro. Presintiendo la inutilidad de la situación, intentó ofrecerle algún tipo de consuelo pragmático. No te preocupes, Valentina. Sé que todo esto es extraño y repentino, pero sigamos adelante con lo acordado. Es solo por un tiempo. 2 años pasan volando. Después, ambos podemos seguir adelante. Sus palabras, que pretendían ser tranquilizadoras, solo reforzaron para ella la naturaleza fría y transaccional del acuerdo, el abismo entre sus mundos. Ella simplemente asintió, sin levantar la vista del plato, con el corazón dolido por una soledad que era aún más dolorosa en 1900, compañía de este hombre que en su propio y modesto hogar. Para guardar las apariencias y justificar la repentina unión ante la junta directiva de la empresa y la sociedad porteña, el abogado de Mateo había insistido en la necesidad de una luna de miel, un viaje que sirviera de cortina de humo para ocultar la verdadera naturaleza del matrimonio. El destino elegido, por su belleza y su distancia de las miradas indiscretas de Buenos Aires, fue Bariloche, con sus lagos cristalinos y sus imponentes montañas. Se alojaron en el hotel más lujoso de la región, en una suite presidencial con chimenea, balcón privado y una vista espectacular del lago Nahuel Huapi. Oficialmente, eran 2 recién casados en su escapada romántica. En la práctica, eran 2 completos desconocidos compartiendo el mismo espacio, cada uno confinado a un lado de la inmensa habitación, separados por un muro invisible de silencio e incomodidad. La primera noche, mientras Mateo solucionaba algunos asuntos urgentes de trabajo, en su portátil, Valentina salió del baño después de una larga ducha, intentando calmar los nervios. Llevaba un sencillo vestido blanco de algodón que había comprado en unos grandes almacenes para el viaje, el único que tenía que era remotamente femenino.
Los hombros al descubierto y la sencillez de la tela resaltaban su belleza natural y su juventud. Al verla, Mateo, que levantó la vista de su ordenador un instante, sintió una oleada inesperada en el pecho. Era hermosa, de una pureza y sencillez que lo desarmó por completo. Se quedó paralizado, sin saber qué decir, sintiendo una atracción que no estaba prevista en el contrato. Valentina, al notar su intensa mirada, se sonrojó violentamente, sintiéndose repentinamente expuesta y vulnerable. La tensión en el aire de aquella lujosa suite se volvió casi insoportable. Valentina sabía que era un momento crucial, un punto de inflexión que podría marcar la pauta de su forzada convivencia durante los próximos 2 años. No quería que la viera, como a las otras mujeres con las que seguramente estaba acostumbrado a salir, mujeres que podrían interpretar este viaje como una invitación a algo más. Necesitaba ser honesta una vez más, establecer sus límites, proteger su integridad. Antes de que él pudiera decir nada, antes de que surgiera cualquier malentendido entre ellos, lo miró directamente a los ojos, con la vulnerabilidad y la determinación luchando en su expresión. «Mateo», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, en voz baja, pero firme. «Sé que tú, que no me amas. Entiendo perfectamente la naturaleza de nuestro acuerdo, y es precisamente por eso, porque sé que no hay sentimientos de por medio, que sentí la necesidad de decirte algo muy personal, para que no hubiera errores». La escuchó en silencio, con curiosidad y una extraña aprensión creciendo en su pecho. «Yo nunca he estado con nadie, Mateo, así». El silencio que siguió a su confesión fue absoluto, roto solo por el crepitar de la chimenea. La revelación cayó sobre Mateo como una avalancha. Tragó saliva con dificultad, intentando procesar la información. ¿Me estás diciendo que eres virgen?», preguntó con la voz ronca, casi un susurro, con la incredulidad escrita en el rostro. Valentina asintió con la mirada fija en él, sosteniéndole la mirada con una valentía que lo dejó maravillado. «Y no espero que te sientas obligado a hacer nada por esto. De verdad, puedo dormir en el sofá, no hay problema». Sus palabras, su honestidad, su vulnerabilidad, su preocupación por no avergonzarlo, en lugar de provocar en él la reacción cínica u oportunista que ella podría haber temido, despertaron algo que él creía muerto, un instinto protector, un profundo e inesperado respeto. Esa noche, Mateo Castillo no pudo dormir. La imagen de Valentina, su confesión susurrada, el coraje en su mirada, la dignidad en su vulnerabilidad, todo se repetía una y otra vez en su mente. Pasó la mayor parte de la noche despierto, sentado en un sillón en 1900, el balcón de la suite, observando las estrellas centellear sobre las profundas y oscuras aguas del lago Nahuel Huapi. El frío aire patagónico le mordía la piel, pero no lograba apagar el extraño calor que se había instalado en su pecho. Sus palabras, «sé que no me amas», resonaban en su cabeza con una fuerza inquietante. Era cierto, no la amaba. El amor para él era una ecuación con muchas variables impredecibles, una inversión de alto riesgo que no estaba dispuesto a hacer. Pero entonces, ¿por qué su confesión lo había afectado tanto? ¿Por qué la idea de tocarla, ahora que conocía su inocencia, le parecía un acto de responsabilidad casi sagrada? Él, que siempre había visto el sexo como una transacción, un intercambio de placeres sin mayores implicaciones, ahora sentía que se enfrentaba a algo completamente diferente, algo que lo asustaba y al mismo tiempo lo atraía de una forma inexplicable. Se sentía como un explorador que, creyendo conocer todos los mapas, se encuentra de repente en un continente nuevo y desconocido. A la mañana siguiente, exhausto tras una noche de insomnio y reflexión, Mateo salió al balcón en busca de aire fresco y encontró a Valentina ya despierta.
sentada a una mesita de hierro, leyendo un libro. Ya no llevaba el vestido blanco de la noche anterior, sino una sudadera gris, cómoda y ligeramente desgastada, y su cabello oscuro estaba recogido en un moño despeinado, con algunos mechones sueltos cayéndole sobre la cara. Sin el maquillaje sutil ni la postura formal del evento en Buenos Aires, parecía aún más joven, más real, más hermosa. Había en ella una belleza serena, una autenticidad que contrastaba marcadamente con el mundo de artificio y apariencias en el que él vivía. Parecía en ese momento completamente inalcanzable, no por arrogante o distante, sino porque pertenecía a un universo de valores y una pureza que él sentía haber perdido hacía mucho tiempo. La observó en silencio durante unos instantes. Su corazón latía de una forma desconocida, una mezcla de admiración, deseo y un sentimiento nuevo y desconcertante que no se atrevía a nombrar. Más tarde ese día, para romper el hielo y hacer que esta luna de miel forzada fuera un poco menos incómoda, Mateo sugirió que dieran un paseo por la playa rocosa que bordeaba el hotel. El paisaje era de una belleza impresionante. El lago azul profundo, las montañas nevadas al fondo, el sonido del viento susurrando entre los coigües y las lengas, los árboles típicos de la región. Caminaron en silencio, uno al lado del otro, pero a una distancia prudencial, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Fue entonces cuando, en un impulso completamente irracional y contrario a su naturaleza controladora, Mateo extendió la mano y tímidamente tomó la de Valentina. El contacto de su piel con la de ella, suave y ligeramente fría, le provocó una descarga eléctrica por todo el cuerpo, una sensación que no había sentido en años. Valentina se quedó paralizada al instante, con el cuerpo tenso, los ojos abiertos de sorpresa. Miró su mano que rodeaba la suya, luego su rostro, buscando una explicación. Él se detuvo y la miró, sus ojos azules ahora suplicantes, vulnerables. «¿Puedo?», murmuró con voz ronca, la simple pregunta cargada de un inmenso significado. No le preguntaba si podía tomarle la mano, le preguntaba si podía entrar, aunque fuera por un instante, en su mundo, su espacio, su corazón. Valentina, al ver la sinceridad y el respeto en su mirada, sintió que sus defensas cedían. Cerró los ojos en un gesto de rendición, de confianza, y le apretó la mano suavemente. Y entonces, con la delicadeza de quien toca algo sagrado, de quien teme romper un hechizo, Mateo la besó. Un beso suave y tierno, que no tenía la urgencia de la pasión, sino la profundidad del descubrimiento. Un beso que para él parecía el primero de su vida, el único que besaba con el corazón. Ese beso en la playa de Bariloche fue un punto de inflexión, la ruptura de un dique que había contenido un torrente de sentimientos y descubrimientos. A partir de ese momento, la dinámica entre Mateo y Valentina cambió irreversiblemente. La incomodidad inicial dio paso a una creciente curiosidad, una complicidad inesperada y un deseo genuino de conocer a la persona detrás del contrato. Mateo, el hombre que se enorgullecía de su capacidad para leer a la gente y anticipar sus movimientos en el mundo de los negocios, se dio cuenta, con una mezcla de asombro y fascinación, de que Valentina Torres era un enigma mucho más complejo e interesante que cualquier negociación que hubiera enfrentado. Era mucho más que el acuerdo que habían firmado, mucho más que la joven virgen asustada que había confesado sus miedos en la suite del hotel. Era un universo de contradicciones y sorpresas. Descubrió, por ejemplo, su peculiar hábito de desayunar sin azúcar, no por dieta ni vanidad, sino porque, según una teoría que había leído en alguna parte, el azúcar envejecía el corazón, haciéndolo menos sensible a la dulzura de la vida. La idea le pareció absurda, pero encantadora.
También descubrió su inmensa pasión por la mitología griega, un conocimiento que compartía con la naturalidad de quien habla del tiempo, explicándole las tragedias de Edipo y Antígona, las artimañas de Odiseo y la compleja psicología de los dioses olímpicos, estableciendo sorprendentes paralelismos con el comportamiento humano en el mundo contemporáneo. La escuchaba durante horas, fascinado por su inteligencia y su forma de conectar ideas e historias, y descubrió su sensibilidad hasta lo más profundo de su ser, su forma de llorar a mares al ver documentales sobre partos en televisión, conmovida por el milagro de la vida, o cómo se le llenaban los ojos de lágrimas al leer un poema de Alfonsina Storni. Mateo, el hombre que había construido una fortaleza alrededor de sus propias emociones, se sentía cada vez más desarmado por la pureza e intensidad de los sentimientos de Valentina. Empezó a sonreír para sí mismo, sin razón aparente, al oírla tararear desafinada una canción de Mercedes Sosa mientras preparaba el desayuno, o al encontrarla absorta en sus pensamientos, con una mirada distante y soñadora, mientras observaba el paisaje patagónico. Descubría, para su total asombro, que la compañía de esta mujer, a quien había contratado para ser una presencia silenciosa y funcional, era la única compañía que realmente deseaba. La cercanía entre ellos, que había comenzado con un beso vacilante en la playa, se volvió intensa e inevitable en los días siguientes en Bariloche. El muro de silencio y formalidad que los separaba se derrumbó por completo, dando paso a una intimidad creciente, risas compartidas, conversaciones que se prolongaban hasta la madrugada, y silencios que ya no eran incómodos sino cómodos, llenos de una comprensión mutua que prescindía de las palabras. Compartían no solo el mismo techo, sino también las mismas almohadas, las mismas confidencias, los mismos miedos y las mismas esperanzas. Una noche, sentados frente a la chimenea, con el fuego crepitando y proyectando sombras danzantes sobre sus rostros, Mateo la observó en silencio un largo rato antes de preguntar, con la voz ronca por la emoción: «Valentina, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes ser así, tan intensa y a la vez tan tranquila, tan fuerte y a la vez tan vulnerable, tan inteligente y a la vez tan pura? Es una combinación que nunca he visto en nadie». Ella sonrió, una sonrisa ahora más segura, más luminosa, y lo miró con esos ojos suyos que parecían leerle el alma. «Quizás, Mateo, solo puedes ver todo esto ahora porque por fin has dejado de verme como un contrato, como una cláusula, como la solución a un problema. Quizás has empezado a verme como una persona». Su respuesta, una vez más, lo impactó con la fuerza de una verdad indiscutible, haciéndole comprender lo ciego que había estado durante tanto tiempo, no solo ante ella, sino ante sí mismo. El deseo, una fuerza que Mateo siempre creyó controlar con la misma frialdad con la que controlaba sus negocios, comenzó a despertar en él de una forma abrumadora, pero también completamente nueva. No era solo el deseo físico por la belleza de Valentina, por la suavidad de su piel, por la dulzura de sus labios. Era un deseo más profundo, un deseo por su alma, por su mente, por su esencia. La deseaba por completo, de una forma que lo asustaba y lo consumía. En una noche particularmente lluviosa y melancólica, cuando el sonido de la tormenta contra las ventanas de la suite parecía reflejar la turbulencia de sus propios sentimientos, la encontró en la sala, leyendo en el sofá, envuelta en una manta. Él estaba sin camisa, saliendo del dormitorio, y la visión de su pecho desnudo bajo la tenue luz de la lámpara hizo que Valentina contuviera la respiración. Se acercó, se sentó a su lado y en un gesto que mezclaba deseo e infinita ternura, la atrajo suavemente hacia sí, inhalando el aroma de su cabello. «Me dejas sin aliento. Valentina,
Desorganizas todos mis pensamientos, todas mis certezas, susurró con voz ronca, sus labios rozando la piel de su cuello. Ella se estremeció, su cuerpo respondiendo instintivamente a su proximidad. Pero él no avanzó. En lugar de tomar lo que quería, como siempre había hecho, dudó, esperó, la miró a los ojos, buscando permiso, una señal, una invitación. Quería que su entrega fuera una elección, no una consecuencia de su deseo. Valentina, sintiendo la vacilación de Mateo, la dulzura de su deseo, la profundidad del respeto en su mirada, sintió que el miedo que la había perseguido durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, dando paso a un anhelo igualmente poderoso, el anhelo de sentir, de entregarse, de experimentar todo lo que la vida y el amor tenían para ofrecerle. Sabía que este hombre, con todas sus contradicciones y sus cicatrices, era diferente. La veía, la respetaba, la deseaba no solo como cuerpo, sino como alma. Y eso lo cambió todo. Con voz suave pero firme, puso una mano sobre su pecho, sintiendo el rápido latido de su corazón. Mateo, si un día esto va a suceder entre nosotros, si un día soy realmente tuya, quiero que sea porque me amas, no porque te sientas responsable de mí, no porque nuestro contrato nos unió, no porque me debas algo. Quiero que sea por amor. La miró fijamente, sus ojos azules brillando en la penumbra, y una pregunta escapó de sus labios, una pregunta que era a la vez una confesión y una súplica. ¿Y si son ambas cosas, Valentina? ¿Y si ya te amo, pero también me siento eternamente en deuda contigo por enseñarme a amar de nuevo? Una sonrisa tímida, pero llena de promesa y sabiduría recién descubierta, iluminó el rostro de Valentina. Así que, susurró, acariciándole el rostro con las yemas de los dedos, así que, querido Mateo, espero lo que sea necesario para que estés seguro de que es solo por amor. Y esa noche, se durmieron abrazados en el sofá, con el sonido de la lluvia y el crepitar de la chimenea en una intimidad mucho más profunda y significativa que cualquier acto físico. El regreso a Buenos Aires, tras esa luna de miel que no estaba destinada a ser, pero que terminó convirtiéndose en el escenario de una profunda transformación para ambos, marcó el inicio de una nueva y desafiante etapa en su relación. El ambiente en la mansión de Mateo y en los pasillos de Castillo Engineering cambió palpablemente. Los empleados, acostumbrados al frío, distante e impaciente director ejecutivo, comenzaron a notar los sutiles pero significativos cambios en su comportamiento. Ya no era tan severo, sonreía con más frecuencia, escuchaba con más atención y parecía, de alguna manera, más humano. Valentina, a su vez, dejó de ser la esposa fantasma de la que nadie sabía nada y comenzó a ser llamada en los susurros de los pasillos la esposa misteriosa, la enigmática mujer que, de alguna manera inexplicable, había logrado derretir el gélido corazón de Mateo Castillo. Para sorpresa de todos, comenzó a incluirla en su mundo, no solo como figura decorativa en eventos sociales, sino como una valiosa consejera. Empezó a pedirle su opinión sobre los proyectos, a escuchar sus ideas sobre la responsabilidad social de la empresa, a valorar su perspectiva única y desinteresada. De hecho, la estaba integrando en su vida, en todas sus facetas. Sin embargo, esta nueva dinámica, aunque aparentemente exitosa, trajo consigo nuevas y complejas preguntas internas, especialmente para Valentina. La transición de su mundo sencillo y anónimo al universo de lujo y poder de Mateo fue vertiginosa y, por momentos, aterradora. Durante una elegante cena en su propia casa, con la mesa puesta con una sofisticación que aún la intimidaba, lo observó desde el otro lado de la mesa, tan cómodo en su rol de hombre de poder, y una dolorosa duda la asaltó. Mateo, dime la verdad. ¿Es todo lo que vivimos real? Preguntó de repente,
en voz baja y llena de una inseguridad que intentaba ocultar. Él la miró, sorprendido por la pregunta. ¿Qué quieres decir con real? Claro que es real, Valentina. ¿Qué te hace dudarlo? No lo sé, confesó apartando la mirada. Todo es tan rápido, tan intenso. A veces siento que estoy viviendo un sueño, un cuento de hadas, y que en cualquier momento despertaré de nuevo en mi antigua vida. Y a veces todavía me pregunto si lo que sientes por mí es amor verdadero o solo una forma de llenar el vacío que sentías. Se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló a su lado, sujetándole las manos con firmeza. Valentina, mírame. ¿Aún crees que no te quiero? Lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Creo que quieres amarme, Mateo. Creo que lo intentas con todas tus fuerzas. Pero no sé si aún sabes cómo hacerlo de verdad, sin tu vieja armadura, sin el miedo a que te hagan daño. Y me temo que cuando por fin aprendas a amar de nuevo, quizá no sea a mí a quien quieras amar. Sus palabras, tan llenas de dolorosa sabiduría y profunda perspicacia, lo impactaron con la fuerza de una verdad que él mismo aún no se había atrevido a admitir. La frágil burbuja de felicidad y redescubrimiento en la que Mateo y Valentina habían estado viviendo estaba a punto de estallar brutalmente por la fría e implacable realidad del mundo de los contratos y el derecho. El abogado de la familia Castillo, el doctor Morales, un astuto anciano que había servido al padre de Mateo durante décadas, había descubierto, por una indiscreción de un funcionario del registro civil, la verdadera naturaleza del matrimonio de su cliente. Alarmado por las posibles implicaciones legales, convocó a Mateo a una reunión de emergencia en su austera oficina del centro de Buenos Aires. Mateo, necesito ser sincero contigo, comenzó el abogado sin rodeos, con una expresión más seria que nunca. He descubierto que tu matrimonio con la señorita Torres fue de hecho un contrato, un acuerdo de conveniencia para cumplir una cláusula del testamento de tu abuelo. ¿Es correcto? Mateo, desconcertado, dudó un momento, pero no había forma de negarlo. Lo confirmó. El doctor Morales suspiró, un profundo suspiro de preocupación. Hijo mío, no tienes idea del lío en el que te has metido. Este matrimonio, al ser un contrato con consideraciones financieras, podría considerarse legalmente un fraude, una farsa. Esto invalida por completo el cumplimiento de la cláusula testamentaria. Si esto sale a la luz, si algún otro heredero lejano o algún miembro de la junta directiva de la empresa se entera y decide impugnarlo, podrías perderlo todo, Mateo. El control de la empresa, la presidencia de la junta, la mayor parte de la herencia de tu abuelo. Todo por lo que tú y tu padre han trabajado toda su vida podría irse al garete. Las palabras del abogado cayeron sobre Mateo como una tonelada de hormigón. Sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El miedo a perder su imperio, su identidad, todo lo que sabía, lo paralizó. Pero entonces, en medio del pánico, surgió un pensamiento aún más aterrador, el de perder a Valentina, de arrastrarla al centro de este escándalo, de ver su nombre y su honor manchados por el lodo de los medios y los tribunales. Y por primera vez en su vida, comprendió que la idea de perder su imperio era dolorosa, pero la idea de perder a Valentina era simplemente insoportable. En ese momento pensó en renunciar a todo, a su herencia, y huir con ella a un lugar lejano donde pudieran vivir en paz. Atormentado por el miedo y la presión, y con la fría lógica del estratega que siempre había controlado sus emociones, Mateo tomó la decisión que, en su mente presa del pánico, parecía la única manera de proteger a Valentina. Necesitaba alejarla, sacarla de su vida antes de que el escándalo la devorara. Con el corazón roto, pero con una determinación gélida, la confrontó esa misma noche. La conversación fue brutal, rápida y unilateral.
No le dio oportunidad de discutir, de comprender. Simplemente le comunicó su decisión, como si rescindiera un contrato comercial que ya no le era ventajoso. Valentina, se acabó, dijo con la voz desprovista de emoción, evitando mirarla a los ojos. Este acuerdo nuestro no puede continuar. Necesito que te vayas de esta casa para recuperar tu vida. El acuerdo financiero se mantendrá y aumentaré la cantidad para asegurar que tú y tus hermanos tengan una buena situación económica durante muchos años. Ella lo miró atónita, sin poder creer lo que oía. ¿Qué? ¿Pero por qué, Mateo? ¿Qué hice mal? No hiciste nada. Malo, lo hice yo. Este mundo, esta vida, no son para ti. Mereces una vida real, una historia de amor de verdad, no una telenovela barata y un escándalo inminente. Hago esto para protegerte. Sus palabras, que pretendían sonar nobles, le sonaron como el más cruel de los rechazos. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de profunda ira y decepción. ¿Protegerme? No me estás protegiendo, Mateo. Me estás descartando, como siempre has hecho con todo y con todos en tu vida. Tienes miedo y usas la excusa de protegerme para huir. ¿No te das cuenta? ¿Aún no has entendido nada? No quería tu protección ni tu dinero. Solo quería ser tuya. Atentamente, sin cláusulas, sin contratos, sin miedo. Pero él permaneció inflexible, con la máscara de hielo de nuevo en el rostro. A la mañana siguiente, Valentina salió de la mansión en Vitacura, llevándose solo su ropa, sus libros y un corazón destrozado. Las semanas posteriores a la partida de Valentina fueron, para Mateo Castillo, una caída en un abismo de soledad y arrepentimiento que lo consumía día y noche. Se desmoronó. La fachada del despiadado y controlado CEO se quebró, revelando a un hombre roto, perdido, sin propósito. Volvió a ser el hombre frío y distante de antes, pero ahora su frialdad no era una armadura, sino el síntoma de una muerte interior. Pasaba los días encerrado en su oficina, las noches en su ático vacío, con la ausencia de Valentina gritando en cada rincón silencioso de la casa. No podía concentrarse en su trabajo. Los números ya no tenían sentido. Los proyectos parecían vacíos de significado. Sus empleados le temían más que nunca, no por su arrogancia, sino por su silencio fantasmal, su mirada perdida, su aura de desolación. En secreto, en las horas más oscuras de la mañana, releía los mensajes que había intercambiado con ella, miraba las fotos que le había tomado en Bariloche y lloraba. Un grito silencioso y amargo, el grito de un hombre que había tenido la felicidad en sus manos y la había dejado escapar por cobardía. Comprendió, con dolorosa claridad, que la amenaza de perder su herencia no era nada comparada con el dolor real y punzante de haber perdido a la única mujer que había amado de verdad, la única mujer que lo había visto de verdad. Valentina, por su parte, volvió a su vida de antes, a la sencilla casa de la Boca, a la rutina de cuidar a sus hermanos, pero ya no era la misma. La experiencia con Mateo, a pesar de su doloroso final, la había transformado. La había hecho más fuerte, más consciente de su propio valor. Rechazó el dinero extra que él intentó depositar en su cuenta, quedándose solo con lo estipulado en el acuerdo inicial. Pero algo inesperado comenzó a suceder. Casi todos los días, un repartidor llamaba a su puerta. A veces eran flores, siempre sus favoritas, las fresias blancas, acompañadas de notas cortas y emotivas. «Te extraño cada segundo», decía una. «El silencio de esta casa es ensordecedor sin tu risa», decía otra. Otras veces eran libros que él sabía que le encantarían, ediciones raras de sus poetas favoritos o tratados de arquitectura sobre los lugares que soñaba con visitar. Y con cada entrega llegaba una carta. Cartas largas y sinceras, donde le abría su corazón como nunca antes, hablándole de su dolor, su arrepentimiento,
su soledad y el inmenso e inquebrantable amor que sentía por ella. No le pidió que volviera, simplemente le abrió su alma, con la esperanza de que algún día pudiera perdonarlo. Y con cada carta, con cada flor, con cada libro, el corazón herido de Valentina comenzó a sanar lentamente, a comprender que su amor era real después de todo y que tal vez, solo tal vez, aún había esperanza para ellos. Tras 2 meses de exilio autoimpuesto y un cortejo epistolar silencioso, Mateo por fin reunió el coraje que le faltaba. Sabía que las palabras y los regalos no serían suficientes. Necesitaba un gesto, un acto que demostrara incontrovertiblemente la profundidad de su cambio y su amor. Y sabía exactamente qué hacer. Un sábado por la mañana se presentó en la calle Valentina de la Boca, no en su Mercedes de lujo, sino a pie, desde la parada de autobús más cercana. Y no estaba solo. A su lado estaban sus abogados y los líderes comunitarios de las familias de Santa Fe, el proyecto que había paralizado. Y en sus manos no había flores, sino una carpeta con la versión final del nuevo proyecto, que incluía las viviendas sociales y la escuela. Esperó a que ella saliera de la casa y, cuando apareció con expresión de sorpresa y confusión, se acercó a ella y, ante el asombro de todos los vecinos que observaban la escena desde sus ventanas, se arrodilló en la acera polvorienta frente a todos, y llevaba el mismo traje gris oscuro que había llevado el día de la fría ceremonia en el registro civil. «Valentina Torres», dijo con voz entrecortada pero firme, con la mirada fija en ella. «Sé que no merezco tu perdón. Sé que te hice el peor daño posible, pero hoy estoy aquí, de manos en tus rodillas, no para pedirte que vuelvas a mi vida, sino para invitarte a construir una nueva vida conmigo, una vida sin contratos, sin cláusulas, sin miedo, una vida basada únicamente en lo único que realmente importa». Abrió la carpeta y le mostró el plano de Santa Fe. «Este es mi primer acto como el hombre que me enseñaste a ser. Y ahora quiero hacerte la propuesta más importante de mi vida. Casémonos de nuevo, Valentina, pero esta vez, de verdad, sin abogados, sin herencias, sin secretos, solo con amor». Valentina lo miró, con lágrimas rodando libremente por su rostro, su corazón latiendo desbocado, una mezcla de incredulidad, alegría y un amor que finalmente se sentía libre para desbordarse. No pudo decir ni una palabra. Simplemente corrió hacia él, que seguía de rodillas en la acera, y lo abrazó con todas las fuerzas de su alma, un abrazo que contenía todo el perdón, todo el anhelo y toda la esperanza del mundo. Él la rodeó con sus brazos, hundiendo el rostro en su cabello, inhalando el aroma que tanto había extrañado. Y entonces allí, en medio de esa calle colorida y ruidosa de la Boca, bajo las miradas curiosas y emocionadas de los vecinos, se besaron. Un beso que no tenía nada de la ternura vacilante del primero, ni de la pasión contenida de sus encuentros secretos. Fue un beso ardiente, urgente, empapado por las lágrimas de ambos. Un beso largo y profundo que selló un reencuentro, una redención, el comienzo de una nueva historia. «Esta vez», susurró ella, entre besos, con la frente pegada a la suya, «esta vez es de verdad». Y él, con una sonrisa que por fin le llegó al alma, respondió: «Para siempre, mi amor, para siempre de verdad». Ese beso, en la acera de un barrio humilde, fue la firma del único contrato que importaba, el único que necesitarían para el resto de sus vidas. El epílogo de este viaje de corazones rotos y reconstruidos se desarrolla unos años después, en un entorno que refleja a la perfección el amor y el propósito que encontraron juntos. Valentina Torres, con el apoyo incondicional de Mateo, no solo cumplió su sueño de visitar las ciudades coloniales y bibliotecas de su lista, sino también
y aún más importante, su sueño de estudiar. Estaba a punto de graduarse de medicina en una de las mejores universidades de Argentina, demostrando ser una estudiante brillante, con una innegable vocación por el cuidado de los demás. Mateo, por su parte, seguía al frente de Castillo Engineering, pero la empresa se había transformado bajo su nuevo liderazgo. Se había convertido en un modelo de desarrollo urbano con responsabilidad social, y la Fundación Castillo, creada por él, financiaba decenas de proyectos educativos y culturales en todo el país. Y tuvieron una hija, una niña de 2 años llamada Martina, en honor a la memoria que finalmente había logrado honrar sin dolor, solo con amor y añoranza. Su hogar, una encantadora residencia en San Telmo, con un patio interior lleno de plantas y luz, era un hogar lleno de risas, libros, música y, sobre todo, de un cariño genuino y palpable. Los contratos originales, esos fríos trozos de papel que una vez dictaron sus vidas, se habían roto simbólicamente y quemado en la chimenea en su segunda y verdadera noche de bodas. Pero las promesas que se habían hecho, las promesas de amor, respeto y complicidad, las mantuvieron y renovaron cada día. En una tranquila tarde de verano, sentada en el patio de su casa, mientras la pequeña Martina dormía plácidamente en su cuna, Valentina miró a Mateo, que leía un libro bajo la tenue luz de una lámpara, y una tierna sonrisa iluminó su rostro. «Sabes, mi amor», dijo con voz suave, «a veces todavía pienso en aquel primer día, en aquel frío registro civil, en aquel contrato, y parece otra vida, otra historia». Él levantó la vista del libro, con la mirada llena de un amor que aún la dejaba sin aliento. «Y lo fue, Valentina. Fue otra vida, la vida que existía antes de ti». Se acercó a él, sentándose en su regazo, y lo abrazó con fuerza. «¿Quién iba a pensar?», le susurró al oído, «que un matrimonio que empezó sin la más mínima promesa de amor acabaría por hacerme conocer de verdad al gran y único amor de mi vida». Y, en el silencio de aquella noche porteña, bajo la mirada cómplice de las estrellas, se besaron, seguros de que a veces los acuerdos más fríos pueden generar los sentimientos más cálidos, y que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de reescribir cualquier contrato, de sanar cualquier herida y de construir sobre las ruinas del pasado el más bello y sólido de los hogares.